Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la reunión de hoy día, jueves 22 de julio. Antes de empezar la reunión de hoy día, me gustaría saber si tienen alguna consulta de alguno de los temas que hemos hecho en la clase pasada o clases anteriores. Si no hay ninguna consulta, solicitaré sus intervenciones para la parte práctica, ¿no? De la práctica 6, de sumas de Riemann. ¿Alguno de ustedes desea empezar? Buenos días, profesor. Sí, yo quisiera presentar. A ver, Rodrigo, presenta. Un momento, profesor. Voy a comenzar a compartir. Listo. Ya. Cualquier ejercicio, como siempre, ¿no, profesor? Sí, sí, tú elige, primero muéstrame qué es lo que han hecho, después vemos Ya. A ver, hemos hecho la parte uno. Listo. A ver. Hemos hecho casi todo en realidad, como siempre hemos realizado, ¿no? A ver. Listo. Esto es de partición, aumento y norma, ya. ¿sí? Esto también es partición, aumento y norma. Partición en intervalos iguales, puntos extremo izquierdo, puntos medios, puntos extremo derecho. Esta también, luego de terminar aumento y norma. Ahora estamos en suma de aproximación para el área. A la gráfica por sumatoria y límite cuando n tiende a infinito o la norma tiende a cero. En la gráfica, este es el ejercicio. Este ejercicio se logra visualizar por solo, sino para buscar otro Sí, sí, sí. ejercicio. Sí, te pediría que hagas una ampliación si se puede. A ver, como ya está presentándose todo, sí. O sea, ahora me voy a explicar este ejercicio. Bueno, tenemos dos funciones, ¿no? Y nos piden hallar el área, ¿no? Para esta función se tiene que realizar la resta de estas dos funciones, o sea, 5x menos x al cuadrado menos x, y después de haber restado, bueno, primero para hallar las intersecciones, lo que tenemos que hacer es igualar ambas funciones para hallar los puntos de intersección, ¿sí? Luego hemos factorizado y hemos hallado los valores. En primer sería 0 y en el otro sería 4. Entonces, aquí está. Hemos hallado delta de x, 4 sobre n, o sea, 4 menos 0 sobre n. Y después x sub y es 4 sobre n. Ahora, límite cuando n tiende al infinito de sumatoria de inferior 1 y superior n, 4 sobre n, o sea, es delta de x de 4 sobre n, eso por lo que sería esa relación que le dije que teníamos que restar ambas funciones, porque la gráfica, no sé si me permite escribir acá, creo que no. La gráfica viene a ser la de 5x menos x al cuadrado, una sería hacia abajo sería una curva hacia abajo, y en el otro sería la función identidad.
Entonces, como el que está arriba es 5x menos x al cuadrado, a esa función se le resta x. Entonces, por eso nos queda 4x menos x al cuadrado. Eso es h de x. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, ¿por qué x sub y es 4 sobre n? Bueno, porque x sub y sería 0 más 4 sobre n por i. Acá eso faltó por i. Entonces, ahora el área, siempre verificando, ¿no? Si está el... Si estuviera abajo, se le pone continuo menos, porque el área siempre es positivo, ¿sí? Entonces acá tenemos 4 sobre n por... ese 4 sobre n puede salir porque no está relacionado a la sumatoria. Entonces, ahora sería 4 sobre n adentro, 4 sobre n, 4, porque esa es la nueva función a la que estaríamos aplicando la sumatoria, por i, menos 4 sobre n por i, y todo eso al cuadrado, ¿no? Esa, ese 4i sobre n al cuadrado. ¿Está bien? Luego, hemos, como es 16 acá, hemos sacado el 16 para que nos quede y en los primeros n números consecutivos, que sería n por n más 1 sobre 2. Y como acá tenemos un sobre n, pasa adentro y sería 64 por n más 1 sobre n al cuadrado por 2. Menos, esta es la sumatoria de los cuadrados primeros n términos. Sacamos sería 64 sobre n. Entonces acá tenemos por la sumatoria de los primeros n consecutivos cuadrados. Entonces sería n por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Entonces acá yo lo he hecho así de frente, ¿no? O sea, ya con acá también y acá también, y lo he dividido entre dos, por eso me queda 64 tercios. Y acá en eh, consecutivos, no sería 32 menos 64 tercios. Entonces, esto es 32 tercios. Y para verificarlo, lo que 5x menos x al cuadrado menos x, le he aplicado integral definida, o sea, para verificar. Y me resulta que también es 32 tercios. Bueno, pues de eso sería todo. ¿Sí? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te he escuchado. Pero espera, no dejes de presentar, estoy viendo un detalle ahí. Eso es, profesor. Sí, sí. Lo que no queda claro es por qué has puesto en la función 4x menos x cuadrado. Acá, Sí, sí, en la sumatoria. ya. O sea, para lo que pasa que aquí es 5x, es 5x menos x al cuadrado menos x. O sea, porque la gráfica es viene hacia abajo, ¿no? La gráfica de la cuadrática viene hacia abajo y abajo de ella
hay una intersección con la función, o sea, 4x, o sea, por eso mismo, porque hemos restado el x para, para tener esa nueva función, ¿no? O sea, porque nos dice el, el teoría nos dice que si tenemos una gráfica arriba y otra gráfica abajo, se tiene que restar. ¿Cuál teoría dice eso? ¿Qué teoría dice eso? He leído, por ejemplo, en el libro en Venero nos dice que, o sea, hay, por ejemplo, cuando hay una gráfica está arriba, otra está abajo, o cuando la gráfica está a la derecha y el otro a la izquierda, se tiene que restar la, las funciones y después de ello Ya, yo te se tiene pregunto, yo te que, pregunto así ¿no?, directo. proceder a hallar los... Y alguien te pregunta, a ver, ¿cómo demuestras eso? Sí, ¿Cómo sale eso? sí, pues ¿Cómo, no le cómo- escuché. A ver, a ver. cómo justificas eso? Creo que tiene que ver con el área que tendría, o sea, sí, con el área, creo que tiene que ver con el área. Porque el O sea, la ejercicio te está pidiendo, intersección de ambas gráficas nos da un área. ya, La intersección de ambas gráficas nos da un área. Y creo que tiene que ver con eso para, o sea, fundamental, porque si no, esa gráfica no tendría un fin, no tendría una base digamos, ni dónde eh, detenerse, ¿no? Porque tenemos así, es una cóncava hacia abajo y el otro viene de la función identidad, así, ay, perdón, viene de la función identidad. Creo que tiene que ver con el área, o sea, para hallar el área, en ese caso sería de la intersección de ambas gráficas. bueno, tú te has adelantado un poco, pero debo responder a la pregunta que yo he planteado, ¿no? Porque estamos en una etapa que estamos solo aceptando resultados, ¿no? O sea, tú me pones, dices que sale, pero no me dices por qué. En cualquier exposición, eso es nota cero. Tú utilizas un recurso, una propiedad, está bien, pero debes saber fundamentar. No te estoy pidiendo que lo expliques. Está bien, todo va bien. El asunto es que tienes que verlo geométricamente. ¿Ya? Voy a presentar yo la idea general de lo que tú has hecho. Deja de presentar, yo lo voy a hacer. Ese, ese es el profesor. Y ese. Está bien que leas otros libros y todo, eso está perfecto, pero hay que leer completo, no, no solamente la fórmula, ¿no? La fórmula es lo de menos. Hay que saber el procedimiento, de dónde sale, por qué sale. Confirme, por favor, ¿se puede ver mi pantalla, mi pizarra? Sí, profesor. Sí, se ve Sí, ya, se ve. gracias, perfecto. Miren, la idea es esta, ¿no? Cuando ustedes, en general, para una región, ocurre lo siguiente, ¿no? A ver. Ya, imaginemos dos funciones.
dos funciones están acotadas. Y ya graficamos la función, una está ubicado sobre otra y queremos determinar ese área. Entonces nuestro problema es hallar este área. Bueno, pero la idea es tal como hemos venido haciendo. Entonces, bien, tomamos la partición y yo tomo 2 puntos consecutivos de la partición. Y voy a tomar el área, voy a calcular el área del késimo rectángulo. Aquí tengo un punto alfa sub k. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos, como queremos calcular ese área, que está de rojo, entonces tomando la partición, yo voy a considerar ese rectángulo que voy a marcar de verde. Entonces, voy a considerar como altura de ese rectángulo que está de verde el valor que toma en el punto alfa k sería, pensando que la función superior es f y la función inferior es g, entonces acá será f de alfa k, y aquí el punto más bajo, por aquí, cuanto más cercano estamos, aquí sería g de alfa k. Entonces el área del késimo rectángulo sería la base, que sería xk menos xk menos 1, por la altura, y la altura viene dada por la longitud, o sea, la diferencia entre alfa, f de alfa k y g de alfa k. ¿Verdad? Y cuando hacemos la sumatoria, en la sumatoria aparece esa expresión, ¿no? F de alfa k menos g de alfa k. Estoy tomando la suma de Riemann, ¿no? Y aquí, delta x. Entonces, cuando tomamos límite, cuando n tiende al infinito, si f y g son integrables, entonces el primer sumando converge al integral, ¿no?, de f. Y la segunda integral, porque estamos desdoblando acá esta sumatoria, converge o tiende al límite, a la integral de g de x. Entonces, y esto se escribe así, ¿no? Integral de a b de f menos g. Entonces todo viene de que gráficamente hemos ubicado una función superior e inferior, y al determinar la altura de esos rectángulos, que es una distancia y debe ser positiva, entonces se establece la diferencia entre los valores superiores e inferiores, en este caso f menos g de x. De ahí viene eso que tú has hecho. En tu caso, primero estaba la función parabólica y luego estaba la función identidad. Entonces tuviste que restar. Por eso es. Ahora, pero el ejercicio pide que lo hagas con sumatoria. Entonces, en verdad, lo que habría que haber hecho son las dos cosas. Primero, hallar el área bajo la función cuadrática y restar el área bajo la función identidad. Y en esa resta te salía el resultado. Tú lo has puesto de frente, por eso te pregunté, ¿de dónde sale eso? Entonces, en general, cuando uno utiliza una propiedad, entendemos que tú ya conoces esa propiedad y sabes cómo se maneja, de dónde sale. Entonces,
una pregunta factible es esa, ¿no? ¿De dónde sale esa propiedad y cómo se utiliza, cómo se justifica? Ya, con esto que he expuesto ahora, entonces queda claro cómo es que vamos a calcular áreas para cualquier función, áreas acotadas por funciones que sean integrables, ¿no? Entonces, vamos a hacer los puntos de intersección o los puntos que acotan en el dominio y la función superior menos la función inferior. Ahí vamos a hacer la integral definida, que es justamente lo que vamos a empezar a hacer ahora, utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo. Voy a aprovechar que ya estoy acá, en mi pizarra, para preguntarles qué haríamos si nos piden igual, hallar el área de la región limitada o acotada por, sí, vamos a ver acá, igual a la raíz cúbica de x, y x de 0, digamos a 8, mediante sumatorias. Lo primero que había que hacer es tener una idea geométrica. Sí, dime, te escucho. Sí, mira, yo creo que en ese caso, o sea, se puede, ¿no? O sea, como despejar X, creo, y, y como tenemos ese dominio acotado de 0 a 8, hayamos, por ejemplo, en vez de 0, sería, bueno, claro, reemplazando sería 0 y en el otro sería 2. Sería 2, o sea, es como hacerlo inversamente, ¿no? Lo que podríamos hacerlo con... Creo que ahí tiene que ver el rectángulo típico. Creo que tiene que ver con eso. Es una idea, ¿no? Yo creo que podríamos hacerlo así. Ya, entendí. Sí. Gracias, profesor. Ok. Claro, porque queremos hallar este área. Si seguimos la ruta de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tendría que preocuparme por la siguiente suma de Riemann, ¿no? Tendríamos que preocuparnos por la suma de Riemann, dice que igual 1 hasta n, de f de un alfa k, y alfa k, si tomamos la partición uniforme, sería 0 más 8 entre n por k. Y entonces esto nos daría la sumatoria, bueno, ya saliendo de la longitud del intervalo sería 8 sobre n. Y f de alfa k sería entonces la raíz cúbica de 8 nk. Y en general, ¿no? Para cualquier función que aparezca, tendría que aparecerme la sumatoria de ese tipo de elementos, porque son los resultados de la función. Pero hay un problema, pues. No se conoce, bueno, sí se conoce, pero no es tan conocida la fórmula de la sumatoria de raíz cúbica, ¿no? Y dado el problema, si sigues ese camino, tu problema sería hallar esa sumatoria. Entonces, los caminos no son únicos. Entonces uno tiene que ingeniarse, imaginarse,
tomar recursos, aplicar lo que uno conoce, lo que uno sabe. Estamos en avanzada y hicimos cálculo 1. Entonces tendríamos que darnos cuenta de qué otra cosa puede hacer, porque ese camino no nos va a llegar a nada, ¿no? Con ese camino ya, como no sé cuál es la sumatoria de las raíces cúbicas, ya no podría avanzar. Entonces, como dice su compañero, hay que tomar otro recurso. ¿Y cuál va a ser ese otro recurso? Hallar el área B. Porque al final de cuentas, el área A que me han pedido calcular sería igual a 16 menos B. Y el área B, ahora si lo vemos el área B, lo voy a pintar de verde ahora. ¿No? Ese área de verde es el área de la región acotada por el eje Y y la curva. Pero si voy a pensar como una función, entonces en verdad esta de acá será entonces la función XY al cubo. Pero función en el eje respecto al eje Y. Por eso aquí ya nuestro dominio sería el intervalo 0,2. Y en el intervalo 0,2 hacemos la partición correspondiente. Y todo procede, ¿no? Entonces, para ir a la región B, ahí utilizamos entonces la suma de Riemann de y para ese I sub K, ahí sí, el I sub K sería 2 sobre N por K, porque la partición es en el intervalo 0,2. Y entonces aquí iría 2 sobre N por K al cubo, por 2 sobre N, ¿no? La longitud del intervalo décimo. Y ahí ya sabemos qué hacer. Entonces eso sale y ya se calcula con la diferencia que hemos indicado aquí, ¿no? En resumen, lo que te estoy diciendo es que no siempre vamos a seguir como único camino el que hemos establecido hasta ahora. Basados en ese camino, se nos tiene que ocurrir el camino a seguir, dado el problema que tenga que ver. Ya en clase hemos visto un ejemplo con la función exponencial, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si es una función trigonométrica, por ejemplo, o cualquier otra función polinomial, o un radical? Ya te di la idea, ¿no? Aplicar la función inversa. Con una trigonométrica, ¿hay sumatorias para las trigonométricas? Sí, las hay. Entonces eso se puede resolver. Así como hemos resuelto el problema para la exponencial, ¿no? Ya, entonces, se puede hallar el área bajo cualquier región de función continua, siguiendo el camino de la suma de Riemann o las sumas superiores e inferiores, pero adaptada a la situación, ¿no? Adaptada al problema. Ok. Ya también con esto estamos cubriendo varios ejercicios de la guía, de los ejercicios. No sé si tienes alguna duda, quieres comentar algo respecto acá, a lo que estamos viendo. Profesor, tengo una duda, solo para ubicarme gráficamente, que cuando usted menciona x igual a y cubo, porque ahora estamos hablando con respecto al eje y, ¿cómo sería la gráfica o sea, para no verla echada, sino verla vertical, porque si yo uso y igual a x cubo, no, es como que es inverso, ¿no? La curva, por eso no me confundo. Ya te entendí la pregunta,
Yo lo que quieres ver cómo haces para verlo, pero eso mismo que está ahí, si quieres pones acá y acá X. Entonces acá sería 2 y aquí sería 8. Y ese sería el área B. Y ahora sí está claro. Y B se calcula así, ¿no? Listo. Ok. Ya, pero estabas presentando tus ejercicios, pero presentaste solo uno. ¿Quieres presentar otro más? ¿Has tenido alguna dificultad en algún otro problema? ¿Ya pasó? Sí. A ver, voy a presentar. Ujú. Sí, pues aproveché tu intervención para generalizar la situación, pero podemos... Esta vez, pues, a ver. De acá, por ejemplo. A esto, no sé, yo tuve la idea, ¿no? Eso no lo he visto en ningún libro, nada. Pero yo tuve la idea, ¿no? Tenemos un valor absoluto. Lo convertimos en una función a trozos cuando en uno, por definición, ¿no? De valor absoluto, cuando x es mayor o igual a cero, queda con el signo menos de afuera, y, y cuando es negativo se lo multiplica por menos, ¿no? Entonces, como acá tenemos, dice que y es cero, o sea, la gráfica es cero, el valor absoluto, su gráfica es hacia abajo, y se intersecta en menos 4 y 4. Entonces ahí tenemos eh, una simetría. Si no me equivoco, es una simetría respecto al eje Y. Entonces, eh, podemos resolverlo de dos maneras. Como yo lo he hecho acá, ¿no? Así, tomando dos puntos, como si fueran dos gráficas distintas que al final se van a sumar, ¿no? Desde menos 4 0 y de 0 a 4. Aquí en delta de x es 0 menos 4, sería 4 sobre n, ¿no? Aquí x sub y sería menos 4 más 4 sobre n por i. Luego, acá ya está reemplazado, ¿no? O sea, sería menos 4 más 4i sobre n más 4, ¿sí? Más 4 que es el de acá, el que está sumando más 4. Entonces, desarrollando acá, ese menos 4 y ese 4 se va a ir, y nos queda 16 sobre n al cuadrado por i. Entonces, i es la sumatoria de eh, los primeros números consecutivos. Entonces, esto nos queda n por n más 1 sobre 2. Entonces, acá nos quedaba 16 sobre 2, por eso es que nos queda 8. Entonces, aquí también podemos hacerlo así. Como da bien la simetría, entonces el doble nada más. Sería el doble. 2 por 8, 16. Por eso sale 16. Pero yo he seguido tomando acá la otra gráfica para hacerlo, bueno, que se entienda. Eh, el otro sería desde 0 hasta 4. Entonces sería x sub i vendría a ser 4 sobre n por i. Aquí más 0, acá tenemos más 4, ¿no? Más 4, está sumando 4. Entonces, acá hemos sacado bueno, acá no le saco el 4, en el anterior sí saqué el 4. Acá no, acá simplemente lo estoy, por ejemplo, acá, ¿por qué pongo 4n? Porque es una constante. Es una constante, entonces nos queda 4n menos 4 por n más 1 sobre 2n, porque tenemos acá n. Entonces acá estamos
desarrollando, ¿no? Y nos queda 8. Por eso es que al final nos queda 16. Por eso es que, como le decía, pero como hay una simetría, entonces con esa simetría sería el doble nada más. Eso sería todo, profesor. Ya, este, ¿cómo sabes que es simétrica? O sea, por la gráfica. Hay el área 1, digamos, es igual al área 2. En la gráfica no le he puesto, pero en la gráfica sí se puede visualizar mejor. Mm, no necesariamente, ¿no? Tu gráfico puede ser parecido, pero ¿cómo convences a alguien que en verdad es simétrica? Claro, por eso es que aquí decidí mejor seguir operando y Ujú. hacerlo en el otro, ¿no? Le he puesto área 2. A fuerza le he puesto área 2 para verificar. Y nos queda 8 más 8 es 16. Pero la respuesta no es difícil, ¿no? Simétrica es No, cuando reemplazas x por menos x y sale la misma función. Y verdad. Sí, en este caso ocurre eso, ¿no? Si el x lo cambias por menos x, como está en modelo absoluto, sale lo mismo. sí, eso sí, pues no, Claro. no recordaba. Ujú. Por eso Sí, hay que estar con todos los recursos, ¿ah? sí, eso sí, una Eso, profesora me dijo que todo se aplica a lo que aprendemos. así es, todo se aplica. Sí, profesor. Hay detalles que tenemos que ir afinando, ¿no? Sí, Muy bien. Deje de presentar, gracias, señor. profesor. Otro de ustedes que quiera presentar algún ejercicio que ha avanzado, estoy tomando nota de los que están participando. Yo, profesor, si yo quisiera presentar un problema. Ok, Pierre, a ver. Voy a presentar pantalla. No sé si se ve ahí. Ahí está. Sí, sí, ahí está. ¿Sí se logra ver? Ya. Este fue del último bloque, este fue el problema, bueno, la serie de problemas que me causó más dificultades, que era la integral definida con una raíz incluida, estas dos principalmente, dentro. ¿Por qué? Porque yo me había olvidado un concepto que era operar lo que era bueno, lo voy a explicar mejor cuando explique el problema, porque así se entenderá mejor. Entonces, tenemos este problema de aquí que nos dice integral definida desde 0 a menos 2 de 3x raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, bueno, lo común es sacar lo que es la constante para tenerlo así libre y recién aplicar lo que es la sustitución. Y ahí, bueno, ahí empezaron los problemas para mí. La sustitución que yo apliqué fue de u igual a 4 menos x al cuadrado, que es lo que está dentro de la raíz, y operando lo que es de du sobre ddx y ddx para obtener estos valores de aquí. Entonces, cuando hay en integral definida, los límites superior e inferior también se operan con lo que es la sustitución que se está haciendo. Evaluando en este caso los valores de 0 en 4 menos x al cuadrado reemplazando el x por el 0 y lo mismo con el menos 2. Ese era el factor que me había olvidado y estaba ahí dando vueltas y vueltas durante algunas horas. Pero en fin, una vez que logré recordarlo sería así. 3 integral de menos 5 a 4, de menos 5 hasta 4, de menos raíz de u sobre 2, diferencial de u. Entonces, ignore esto de aquí, por favor, solamente fue un manchón de tinta, que es integral de a hasta b de f de x, se podría decir como menos integral de b a de f de x, siempre y cuando a sea mayor que b. Disculpe, que b sea mayor que a. Entonces, aplicando esto de aquí, sería 3 por menos integral de 4 a menos 5, ahora sí está en orden, de menos raíz de u sobre 2 diferencial Ya, de u. un momentito, un momentito. ¿Sí? Yo pensé que era un lapsus, pero veo que estás insistiendo en lo mismo. Las integrales se leen del número inferior al número superior. Sí, ese es otro concepto que me está olvidando. Es de menos 5 a 4, ¿no? Y lo mismo acá, de menos 2 a 0, de menos 2 a 0. Sí, era Sí, algo pero que, ¿cómo salieron menos 5 y 4? ¿Cómo salieron? operando los valores de 0 en la operación de aquí, por ejemplo, cuando x vale 0, sería en u sería 4 menos 0 al cuadrado, 4. Y cuando es menos 2,
menos 2 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado. A ver, 4 menos 2 sería 2 al cuadrado, 2 4 menos 2 es 2. Ah, creo que ya vi mi error. Sí, creo que ya vi mi error. No ha operado bien el valor. Ya, una vez después de eso, el otro error, la otra cosa que estoy viendo, Ah, sí. ya has utilizado y te sale el número imaginario, eso es lo que veo al final. Sí, eso es lo que Números dijo una complejos. calculadora. Creo que no estaba bien. No, no puede ser complejo. Sí, pues. No, eso está mal, ¿no? Sí, Hay un problema de cálculo y además un problema de concepto. No puede salir un número complejo. La integral tiene que ser un número real. sí, lo había aplicado mal. Otro ejercicio Ahora, que hayas resuelto. Otro quisiera ver ejercicio que hayas si este también cumple con los mismos fallos, que es lo mismo con la raíz. De nuevo, lo que es integral de menos 2 a 1 de x más 1 raíz de x más 3 diferencial de x. Lo que es la sustitución de x más 3 para obtener integral de 1 a 4. A ver, de nuevo, 1, x reemplazando, cuando x valga 1 sería 4 y cuando x valga menos 2 sería 1. Ahí sí se cumplen estos valores, los nuevos límites, que es, a ver, integral de 1 a 4 raíz de u por u menos 2 diferencial de u. Entonces, para despejar lo que es la raíz y expandir, simplemente sería integral de 1 a 4 de u elevado a la 3 medios menos 2 raíz de u diferencial de u. Se lo es la regla de sumatorias, si no mal recuerdo el nombre en el libro, es para poder asignar ya, más o menos era así, integral de a a b, de b a, disculpe, de f de x menos g de x sería igual a integral de b a de f de x menos o más, dependiendo del integral. La cosa es que se aplica integral a ambos valores dentro de una resta en lo que es el f de x menos g de x. Entonces tenemos integral de 1 a 4 de u elevado a la 3 medios diferencial de u menos integral de 1 a 4 de u, digo de 2, por raíz de u diferencial de u. Entonces se opera lo que es cada uno de los u con los límites, cada uno del f de x y del g de x, disculpe. Entonces el primero sería por leyes de exponentes, al exponente se le suma 1 y se divide entre el exponente más 1, teniendo así u elevado a 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1, evaluado en 4 y 1, operando sería 2 quintos de u elevado a las 5 medios, y reemplazando los valores de 4 y 1 en cada u, y restándolo sería 64 quintos, disculpe. Y lo mismo con el segundo, pero como el segundo tiene una constante que es 2, se pone 2 por 1, disculpe, u elevado a la u medio más 1 sobre u medio más 1, operado con lo que son los límites. De nuevo, se opera para obtener 2 por 2 sobre 3 de u elevado a la 3 medios, evaluado en 1 a 4, y sería 28 tercios. Entonces, restando los valores, porque en la primera integral, en esta de aquí, se están restando, sería 62 quintos menos 28 tercios igual a 43 quinceavos. Creo que ese sí está correcto. Bueno, el cálculo sí lo veo correcto, pero y ahí has utilizado el teorema fundamental de cálculo, ¿no? Sí, no había otra manera. La verdad, he estado así durante horas, por eso les digo que fueron los que más problemas me dieron, por el hecho de incluir la raíz, no sabía muy bien cómo operarlas. Ya, ok, está bien. Ok, gracias, profesor. Vamos a hacer un break y continuamos, ¿no? Para terminar con el... Claro. Quisiera hacer una pregunta. A ver, Ah, dime. ahorita, ya voy a compartir mi pantalla. Es como un problema. Se, se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ok. Ya es el número 5, creo que es algo de las sumas. No sé qué tipo de sumas, pero
Está ahí en el PPT. Bueno, me pide calcular el área bajo la curva y me dan esas tres funciones. Lo que pasa es que al graficar las funciones, no sé qué parte, o sea, qué parte es la que yo debería encontrar, porque la función de coseno pues es infinito hacia la izquierda y yo nomás calculo esa parte sombreada. Esa es mi primera pregunta, profesor. Este, ¿Qué parte es la que yo debo calcular con esas tres funciones? Pero el problema es claro, dice que esté acotado por la curva y igual a coseno de x y que x esté entre 0 y pi medios. La única curva que veo ahí es la que Entre está al 6 y medio, medio. la mitad de la que está a la derecha. Porque lo que pasa es que acá arriba no Ah, dice. pero acá dice x más y menos pi medios. No lo vi, profesor. Disculpe, disculpe. Sí, no, Que no lo había visto. sería toda la comba que está en el medio. Entre menos pi Sí, sí, medios y sí, pi sí, sí. medios. Disculpe, no lo había visto. Ya. Esa es mi primera pregunta, profesor. Y mi segunda pregunta es, o sea, la manera de resolver, pero con la suma. Ujú. Mm, bueno, esta de acá es la fórmula pues, que se utiliza para calcular así con sumas. Ujú. Entonces, al yo avanzar esto, me quedó como coseno. Bueno, no sé si lo podría verificar y ver si está bien, porque ya no sé qué hacer en esta parte ya del coseno de i por pi sobre n en la suma. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es de más menos pi medios. Ya. Ajá. Claro, sería pi sobre n por i, eso está bien. Pero, ¿por qué el xi sería de i? ¿Por qué sería pi por i? El xi. Porque, bueno, esto lo había visto en un video de YouTube donde el que enseñaba pues decía que se podría utilizar dos maneras, pero, o sea, como que los rectángulos que pones ahí debajo, puede ser abajo, debajo de la curva o sobre la curva. Entonces, son como los rectángulos acotados inferiormente, entonces se utiliza una fórmula. Y si tú quieres hacerla para la parte superior, se utiliza otra fórmula, pero como que no cambia mucho. Entonces, como esto me resultaba más cómodo, yo utilicé el i por pi. ¿Está mal eso, profesor? O no Claro, sé. porque si le doy ¿y de cuánto a cuánto va? ¿Iba de 0 a cuánto? ¿O de uno a cuánto? ¿A n? N. No te va a dar nada, porque si tú le das uno sale pi, le doy 2 2 pi, 3 3 pi, etcétera. No sé a dónde llegas. Sí, eso sí, eso también es un problema, profesor. No entiendo. Porque si no. No, espera, espera, espera. Ya me confundí. No sé, profesor, me he confundido. Revisa el PPT y la grabación de la clase. Yo he Ya, hecho en detalle eso e incluso he hecho un ejemplo con la función exponencial. ok, profesor. Eso va a ser. Ok. Ya, gracias. Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y volvemos, ¿ya? Para terminar con la segunda parte del teorema fundamental de cálculo.
Bien, jóvenes, volvemos a clase. Hola, profesor, disculpe, ¿puedo presentar un problema? Ya, dime, a ver, aprovechemos, mientras todos se incorporan. Bueno, ahí tenemos, la pregunta piden el cuadrado iésimo. Entonces, nos dan la función x igual a y cuadrado menos 4, tengo que despejar y, por lo tanto tengo una función cuadrática. Ahora, ¿cuál es su dominio? Entonces lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto el dominio de menos 4 es infinito. Continúo. Como nos piden el cuadrado iésimo, la fórmula para graficar eso es tener la base por una altura. La base va a ser igual a x sub i menos 1 menos x sub i, que sería igual a 0 menos 4 sobre n. Ya tengo, esa es la amplitud de la base. Ahora, para calcular la altura, que es f de x sub i, bueno, x sub i va a valer el primer término del intervalo que he formado, que es de menos 4 a 0, sería a más i por el ancho del intervalo. Entonces, con ello tenemos que si x sub i es a más i por el ancho del intervalo, sería menos 4 más i por el ancho del intervalo, que ya lo calculamos, que es 4 sobre n. Entonces, cuando yo calculo f de x sub i, le reemplazo el x sub i que ya tengo en la función que es cuadrática, y es raíz de x más 4. Entonces ya acá ya reemplazo, tengo el f de x sub i y multiplico por el ancho del intervalo, 4 sobre n. Acá tengo el área del rectángulo iésimo. También puedo presentar otro, porque Sí, pero ¿qué te pedía el problema? el rectángulo iésimo. No, lo que te pide es el área utilizando te pide el área utilizando las áreas Hay una noción donde te piden el rectángulo, hay área de rectángulo iésimo de las ecuaciones. Ya, pero aún así fuera, hay un detalle en ese problema. Tú has resuelto solamente la mitad del problema. Porque si te das cuenta, baja un poco, mejor dicho, sube tu hoja, ahí. Te pide el área, la región está encerrada en la parábola x igual i cuadrado menos 4. Esa parábola tiene vértice en el punto menos 4, 0 y se abre a la derecha. Tú has dibujado solamente la mitad de esa parábola. Te falta la mitad inferior. Pero a ver. Entonces, si tuviéramos que calcular el área, sería el doble de eso que tú estás calculando, ¿no? Tú has calculado solamente el área ísimo, ¿no? Pero no has calculado... Claro, es que nos han dado como cota i igual a 0, pues, ¿no? Claro, x igual a 0 es el eje y, ¿no? X igual a 0 es el eje y, claro. Por eso, si tú graficas completa la parábola y con el eje y, entonces tendrías que la región es el doble de lo que tú has calculado. Sí, di por entendido que me están dando también el eje X. Acá también puedo presentar el compañero dijo, ¿no?, del cálculo de consumatorios, pero del coseno. Ya. Ya, pues como él mismo dice, de menos pi medios a pi medios. Él cometió un error en el x sub i, porque el x sub i es el primer término menos pi medios más i por el ancho de banda, que es pi sobre n. Eso nomás sería la corrección. Yo he aplicado lo que sería... Ya, acá en como tengo un coseno de una suma, apliqué la propiedad, ¿no?, de coseno por coseno menos seno por seno. Ahí resulta que voy a tener valores que son ceros y van a anular
parte de todo ese procedimiento y me va a quedar simplificado como seno de I por pi n. Y esto tiene la forma de seno de I por X de una sumatoria. Y bueno, es una fórmula que no uno conocía. Y reemplazando los valores, voy a recién poder aplicar el límite. Pero como yo tengo que va desde un área, desde el eje negativo de las X hasta el eje positivo y es simétrico, el valor debería ser 0, pero no puede ser 0 porque es un área, por eso sería una duda. ¿Dónde aplicaría el valor absoluto o qué herramientas? ¿Que te salió 0? No creo, ¿ah? Algo has hecho mal. No cuenta porque va desde el eje negativo de las abscisas. Sí, pero basta que dos cosas, ¿no? O sea, demuestras que la función es simétrica Sí, y solo hayas la mitad y luego lo duplicas. claro, pero si lo hayas de... Lo que pasa es que la integral te va a salir 0, sí. Lo que pasa es que estás sumando una parte que supuestamente va a tomar valores negativos y va a complementar con la parte positiva. Por eso, cuando la región es simétrica, basta que tomes 2 veces la mitad. Y en este caso lo es, ¿no? Porque el coseno es simétrico. Coseno de menos x es igual a coseno de x. Esta es la aplicación integral indefinida de un ejemplo extra. Como tengo esta función y me dan desde el intervalo, como el integral es de menos 3 a 3, el intervalo es de menos 3 a 3. La diferencia de que es el ancho de la base sería 6 sobre n. X sub i es el primer término que es menos 3 más i por el ancho que es 6 sobre n. Entonces formo la sumatoria que la tengo aquí al costado, que es f de x sub i por el ancho que es 6 sobre n. Operando me da... No, la dejé inconclusa porque... me da 0, pero no puede ser 0. Por eso la dejé inconclusa. Mi sugerencia es que grafiques también esa, ¿no? Para que te des cuenta de lo que está pasando. Claro, esa que no la grafiqué, no. Uh-huh. Deje de presentar para dar una sugerencia más. Listo. Aprovecho las últimas 2 intervenciones que se han referido a la función coseno y seno para los casos en donde aparece la función de seno y coseno. Usar. He visto que ha llegado a una expresión, pero hay otra más rápida. Usar lo siguiente, ¿eh? Usar que la sumatoria, desde k igual 1 hasta n, de los cosenos de los ángulos que están en progresión aritmética, es decir, por ejemplo, seno de k veces una razón, kr, ¿ya? Eso es igual al seno de n más 1 medios la razón por el seno de n medios la razón sobre el seno de la mitad de la razón.
y la suma de cosenos es análoga. Ahí está. Si la función es seno o alguna forma que tenga que ver con el seno, utilizas la primera, y para el caso de los cosenos, la segunda, y eso simplifica la sumatoria. Y luego de establecer la sumatoria, calculas el límite cuando n tiende al infinito, ¿no? Es lo que hemos hecho en clase. Ahora, quiero terminar mencionando el teorema fundamental del cálculo. La segunda parte. Porque la primera parte, en todo caso vamos a recordar. La primera parte decía que si f es integrable, entonces la función definida integrable en un intervalo AB, desde A hasta un X de la función integrable, ¿no? F es derivable y más aún la derivada de F es igual a la función F que ya era integrable. Y esta nos dio dos corolarios, ¿no? Voy a aprovechar que lo estamos recordando. La derivada desde un A hasta una función g de x, derivable de f de t. ¿Sí? La derivada de esto es igual a f evaluado en g por la derivada de g. Ese fue el primer corolario. Y el segundo corolario, más general todavía, nos habla desde una función h de x hasta g de x, la integral de h hasta g de la función f, esa tiene como derivada a f evaluado en g de x, f evaluado en la función superior por su derivada, menos f evaluado en la función inferior por la derivada de la misma. Eso fue el último que vimos. La clase pasada hemos visto ejercicios y aplicaciones de eso. Ahora, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo en su segunda forma? Dice lo siguiente, que si tenemos que f es una primitiva, es una antiderivada, de f, entonces la integral evaluada desde a hasta b de la función f es igual a la primitiva o a la antiderivada evaluada en el punto superior menos la evaluada en el punto inferior, lo cual se denota también de esta forma, ¿no? F de A a B. Entonces, esta segunda parte, o el segundo teorema fundamental del cálculo, lo que nos dice es que todas las integrales definidas, ya que ya tienen un intervalo donde se va a evaluar, se pueden calcular a través de cualquiera de sus antiderivadas. Basta que hallemos la antiderivada de f, evaluamos en el extremo superior y en el extremo inferior y restamos los dos. Por ello, la observación es que la constante de integración ya no se utiliza.
constante K de integración no se considera porque esta se va a eliminar. Cuando tú reemplazas f en b, sale la constante acá, y cuando implicas en a también sale la constante, pero como estás restando se van a eliminar. Por eso es que no se considera la constante integración. Y una cosa, en lo que sí voy a terminar ya la clase ahora, es que hay que tener cuidado cuando integramos. Veamos. A ver. Un primer ejemplo. A ver, ¿no? Queremos calcular la integral, digamos, de 1 a 5 de la raíz cuadrada de x más 2. Si nos dicen que calculemos esto, y hemos visto que calcular esto significa usar justamente este teorema fundamental de cálculo. O sea, uno integra, y aquí sería la integral sería 2/3 x más 2 a la 3 medios. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental de cálculo de segunda forma, esto tengo que reemplazarlo de 1 a 5. Y ya está. Pero es una situación diferente si me piden que demuestre que es integrable, ¿no? O si el problema pide que calcule la integral usando sumatorias de Riemann o sumatorias superiores e inferiores. Entonces, una cosa es calcularlo de manera directa utilizando el teorema fundamental de cálculo, y otra cosa es hacerlo a través de sumatorias o para demostrar la existencia de la integral propiamente dicha. ¿Sí? Son situaciones diferentes. Ahora quiero mostrar que a veces hay la necesidad de utilizar esta propiedad. Voy a ponerla acá como una propiedad. Esa integral de a, b, de f. A veces lo puedo poner desde a hasta un punto c. Y de c hasta un punto de b. Donde c es un punto que pertenece al intervalo AB. Entonces, lo que dice esta propiedad es que yo tengo la libertad de partir la integral de cualquier forma que considere, siempre y cuando, y uno lo hace siempre y cuando haya la necesidad de hacerlo, por supuesto. Porque si no hay necesidad y yo puedo hallar la integral directamente, lo hago, no tengo por qué partir. Pero hay problemas donde la función cambia de forma. Ustedes conocen las funciones que son ramificadas, tienen varios subdominios. Entonces, como la función cambia de forma, ahí te ves obligado a hacer esta partición. Por ejemplo, vamos a hallar la integral, por ejemplo, de 1 a 2 nomás, del máximo entero de la función x al cuadrado. Entonces, para eso recordamos qué ocurre con el máximo entero, ¿no? Esto es un valor entero, y la propiedad dice que es n siempre y cuando x al cuadrado está entre n y el siguiente entero, lo cual quiere decir que x debe estar entre la raíz cuadrada de n y la raíz cuadrada de n más 1. Y solo estoy tomando la parte positiva porque en el dominio me han dicho que x solo toma valores positivos, ¿no? Acá. Porque esto tiene también su solución negativa, ¿no? Pero en este caso nos interesa solamente la positiva. Entonces, si eso está ocurriendo, y yo sé que x va a recorrer de 1 a 2, ese es el dato, 1 a 2, entonces n debe empezar siendo 1. Si n es 1, entonces x está entre 1 y raíz de 2.
Y si x está entre 1 y raíz de 2, la función máximo entero es igual a 1, al n, pues, ¿no? Si n toma el siguiente valor, entonces x está entre, ahora sigo la regla, ¿no? La regla está dada por esta. Si n es 2, entonces x está entre raíz de 2 y raíz de 3. Y en ese intervalo, el máximo entero vale 2. Y si n es 3, x está entre raíz de 3 y 2. Y en ese intervalo, el máximo entero vale 3. Y ya no sigo porque x solo llega hasta 2, según lo que necesito. Entonces, este integral, como para diferentes intervalos está cambiando de forma la función, entonces este integral la voy a partir en 3. Primero lo partiré desde 1 hasta raíz cuadrada de 2, luego de raíz de 2 hasta raíz de 3, y finalmente de raíz de 3 hasta 2. ¿Por qué? Porque entre 1 y raíz cuadrada de 2 la función vale 1. Entre raíz de 2 y raíz de 3 la función vale 2. Y entre 3 y raíz de 3 y 2 vale 3. Entonces, integrando, sabemos que esto sale x, que va a ser, ahora sí utilizo el teorema fundamental de cálculo. La integral de 1 es x, voy a evaluarla desde 1 hasta raíz de 3. Perdón, de 2. La integral de 2 es 2x, y vamos a integrar desde raíz de 2 hasta raíz de 3, y la integral de 3 es 3x, y evaluaremos desde raíz de 3 hasta 2. Entonces nos queda acá, evaluando en el extremo superior primero, raíz cuadrada de 2 menos 1, más 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 2, y más 3 por 2, 6, menos 3 por raíz de 3. En consecuencia, la integral de 1 a 2 de la función máximo entero de x al cuadrado diferencial de x nos sale 6 menos 1, 5, raíz de 2, 5 menos raíz de 2, y menos raíz de 3. Ahí está. Con este ejercicio muestro la necesidad de partir el dominio de integración. En cuanto se considere necesario, y esa cantidad depende de en cuántas formas se convierte la función según sus subdominios. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos que revisar, ¿ya?, todo el material necesario para el tema de integración, ¿ya? El tema de integración lo podemos calcular por sumas superiores, inferiores, por sumas de Riemann. Ahí podemos demostrar la existencia o no de una integral. Y ahora ya podemos calcular la integral definida a través del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Revisen todo ese material porque hasta ese tema es el examen parcial del próximo jueves. El próximo jueves el examen parcial va a tener una duración de 2 horas. No creo que ninguno tenga inconveniente, pero igual me lo tienen que manifestar ahora. La evaluación sería de 11 a 1. ¿Alguno de ustedes tiene inconveniente que nos pasemos esa profesor, ¿qué fecha? Próximo jueves, 29. Próximo jueves. Ya, gracias. Por mi parte no hay ningún problema, profesor. Hago la consulta toda la sesión. Ok, sí. Nuestra clase es hasta 2:30, pero como pienso darles 2 horas, podemos tomar hasta la 1, ¿no? La prueba. Ok, ninguno tiene inconvenientes entonces. Ok, jóvenes, entonces ahora voy a colgar todo el material que está faltando poner en Classroom y estamos listos, ¿sí? Entonces nos vemos el próximo jueves. Revisen todo el material, cuídense mucho. Profesor, una consulta. ¿El martes hay clases? No va a haber clases. Entonces solo sería hasta la semana 6 o 7. 7. Acabamos de desarrollar la semana 7.
Solo una consulta. Cuando hacemos la expansión de una partición, ¿cómo utilizo? O sea, yo entiendo el concepto, pero ¿para qué se usa la expansión de una partición? La expansión de una partición. Por ejemplo, tienes una partición P sub 4, pero la expansión es T sub 4, que tomas un valor cualquiera de los subintervalos. Eso es para hacer la suma de Riemann, pues. Pero, o sea, Cuando, es cualquiera. cualquier punto, claro. Lo que pasa es que cuando hemos hecho sumas inferiores y superiores, tomamos mínimos y máximos. Sí, los extremos. Así es, los extremos, en caso sea creciente o decreciente, pero no necesariamente son los extremos. Hay que tomar máximos o mínimos. Ahora, si la función es ahora para cualquier función y en cualquier intervalo, todos los valores que toma la función están entre el mínimo y el máximo. Entonces uno puede elegir cualquier valor. Por eso ahí en la sumatoria de Riemann aparece f de alfa k. Alfa k es cualquier valor que está en el intervalo késimo. Puede estar entre cualquier valor que esté entre los extremos. Está bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el día jueves. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.